días, bienvenidos a nuestra nueva versión de Gato Dumas Webinar. Mi nombre es Felipe Sánchez, yo soy docente del área de cocina y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, particularmente para mí, un referente, una persona que respeto mucho por la manera como su ideal conduce y lleva gente a realizar definitivamente mejores cosas. Chef, propietario de un restaurante en el cual fui jefe de cocina hace unos años atrás. Bueno, Santiago Macías está con nosotros el día de hoy. Santi, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar acá compartiendo esta charla virtual con mi amigo Felipe. Bueno, Santi, quiero que empecemos nada. Saludo a todos, particularmente desde donde se encuentran en Barranquilla, Bogotá. Sé que algunas personas también se encuentran fuera del país. Sebas Acuña, te mando un gran abrazo. Está justamente también en España, están conectados el día de hoy con nosotros. Santi, queremos, digamos que cuéntenos un poquito quién es Santiago Macías y su recorrido en la gastronomía, cómo se vincula y cómo se genera en definitiva ese concepto, este lugar particularmente que muchos queremos tanto, que se llama Latina. Bueno, bueno, mi nombre es Santiago Macías, yo soy de Bogotá. eh, Nací en el 85. En un par de semanas cumplo 35 años. Eh, A los 18 años me fui a vivir a Argentina, en donde me formé, digamos, empecé a trabajar y empecé a estudiar gastronomía, inicialmente con la idea de un viaje que iba a ser temporal y terminaron siendo como un montón de años ya. Eh, en Argentina, bueno, trabajé en varios lugares, en varios hoteles, varios restaurantes, inicialmente entre Buenos Aires y Bariloche. Y después, digamos, de toda esa trayectoria de lugares, decidí emprender y abrir mi lugar, que es iLatina Buenos Aires. Es un espacio gastronómico que promueve la cocina latinoamericana y promueve una gastronomía con una visión sustentable. Esos han sido como los dos valores desde donde trabajamos en el restaurante. Eh, digamos, por más de que he vivido mucho tiempo afuera de Colombia, siempre he estado muy vinculado a su gastronomía, a la gente alrededor de la gastronomía y tengo amigos en el sector. Hace algunos años empecé también a trabajar con la Cancillería de Colombia, haciendo viajes en distintos lugares del mundo y representando Colombia como embajador gastronómico. Y bueno, son varias las cosas que se han hecho durante estos años. Y particularmente este momento, esta crisis del coronavirus me toma en Barcelona en este momento cuando estamos culminando la obra de nuestro restaurante La Brillantina, que es un nuevo concepto que arrancamos acá. Y donde hemos tenido la idea de emprender en nuevos lugares y de diseñar nuevos conceptos. Así que bueno, con mucha expectativa y trabajando mucho para superar esta situación. De acuerdo, bueno, tenemos primicia. Aquí vamos a tener un nuevo concepto en Barcelona particularmente. Santi, quería, digamos, antes de meternos en iLatina directamente, quisiera que, bueno, nos contase un poquito, nos contara a todos los que nos están viendo, eh, ¿cómo es ese tema de llevar la gastronomía colombiana a otros lugares? ¿En qué otros lugares, pues, por supuesto, a través de la Cancillería? ¿Cómo concibe la gente la gastronomía colombiana? ¿Cómo percibe después de tener todo pues, la mostrada y el enseñar esta clase de productos que manejamos nosotros a nivel gastronómico del país? Y pues supongo que también mueve el tema latinoamericano, como lo nombró anteriormente. Sí, digamos que dentro de este programa de la Cancillería somos varios los cocineros
algunos viviendo en Colombia y con mucha más experiencia que yo en temas regionales, en cocina del Pacífico, cocina de la Amazonía, cocina del Caribe. Y yo lo que he hecho básicamente ha sido enfocar mi participación en este programa un poco, primero que vivo afuera, tengo una mirada desde afuera, no viajo con tanto ingrediente local porque al estar afuera no me lo permite, pero trato de demostrar un poco, primero lo que hemos hecho en Latina, que es una gastronomía, aunque es latinoamericana en general, pero principalmente es colombiana, una gastronomía con el ingrediente del lugar en el que estemos que permita mostrar qué es lo que nosotros somos. Y yo creo que particularmente la gastronomía digamos, dentro de estos espacios, yo creo que la gastronomía es una herramienta muy útil para la diplomacia. Hablar de un país, hablar de una cultura, hablar de una gente a través de la gastronomía, contar los porqués, por qué comemos de tal manera, por qué tenemos la diversidad que tenemos, por qué tenemos la pluralidad cultural y por qué nos diferencia tanto cada una de las regiones de Colombia y por qué no nos va a identificar nada unificado durante todo el país si somos tan diversos. Bueno, eso es precisamente de lo que yo me he ocupado de salir y hablar y mostrar en distintos formatos, o sea, desde yendo a las escuelas de gastronomía a dar una clase de cocina o haciendo eventos grandes en hoteles en distintos lugares del mundo o cenas más chiquitas en residencias de las embajadas que tiene Colombia, como distintas escalas, pero siempre llevando eso mismo y sobre todo aprovechando esa oportunidad porque cuando uno se vincula gastronómicamente de ese lugar, pues solo uno no lo puede hacer. Entonces siempre uno va y se apoya de la pata operativa que ofrecen en cada lugar. Eso puede ser un restaurante, un hotel, una escuela de cocina. Entonces también uno absorbe mucho, uno toma mucho conocimiento de los demás. Es como, oye, nosotros en Colombia hacemos esto así y quizás el mismo ingrediente se usa allá y te muestran otra cosa y es como, wow, bueno, listo. Ese es un poco como la idea y el tema de intercambio. ¿Hasta dónde han llegado en esta clase de eventos? ¿Hasta dónde ha sido lo más lejos que ha llevado la cocina colombiana? Eh, pues el programa entiendo que llega a todos o a casi todos los países en donde Colombia tiene representación con embajada y sobre todo donde tiene actividad a nivel cultural. En mi caso, digamos, y a cada cocinero le asignan como territorios. En mi caso, yo me he ocupado de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Trinidad y Tobago, Suiza y ahora, bueno, justo este año se cancelaron casi todos los eventos que teníamos en los próximos meses, entre esos Suecia, España, bueno, no recuerdo cuál es más, pero bueno, básicamente eso. Bueno, buenísimo. Sí, digamos que esto también es un aporte justamente para abrir estas fronteras y que culturalmente conozcamos o que demos a conocer dentro de la gastronomía un poco más de lo que genera Latinoamérica, por supuesto, que es importantísimo a nivel de ingrediente y de cultura. Metámonos, si le parece, en Mi Latina como tal. Quisiera Listo. que nos contara, bueno, qué es iLatina, por qué nace iLatina, qué contexto o qué desenvolvimiento hay dentro del restaurante, cuál es la propuesta. Bueno, cuando yo llegué a Argentina a trabajar, tanto en restaurantes como en hoteles, y digamos, y también desde la parte de formación, el enfoque estaba muy centrado hacia Europa. La mayoría de restaurantes eran de cocineros que habían vuelto de su trayectoria en Europa y estaban haciendo en Argentina gastronomía europea en ese momento con algo de ingrediente de afuera y con parte de ingrediente local. Y eso era un poco lo que yo venía enfocándome en trabajo y había algo que a mí siempre me terminaba haciendo un poquito de ruido y era cómo la gastronomía nuestra, o sea, ahí me refiero a la latinoamericana, siempre quedaba como relegada como a un segundo nivel o tercer nivel. Cómo la cocina latinoamericana en esa época
no estaba ocupando ni hacía parte de los restaurantes, digamos, exitosos en ese momento. Y lo otro era como, digamos, una gastronomía muy de repetir o de recrear. O sea, si hago un restaurante francés, español o italiano en Bogotá o en otra capital de Latinoamérica, pues no voy a tener el ingrediente de ese lugar, no voy a tener el bagaje de muchos, digamos, desde el punto de vista de la experiencia colectiva, y siempre va a haber algo que va a faltar. Entonces va a ser más que una muestra de algo, no, digamos que difícilmente va, va, va a pasar a más. Y a mí, desde lo personal, me pasó algo muy similar a lo que le pasó a la gastronomía latinoamericana en general. Y es que yo empecé a viajar mucho más por Latinoamérica, viviendo en Argentina, empecé a viajar por Bolivia, Perú, por Brasil, conocí la Amazonía, viajé mucho más por Colombia, viajé mucho más por Centroamérica, Costa Rica, México, bueno, etcétera. Eh, y empecé a encontrar primero que la identidad y lo que yo encontraba que faltaba del otro lado, lo estaba encontrando en este nuevo lugar, que era tener una mirada mucho más latinoamericana. Y cuando yo volvía de esos viajes y volvía nuevamente a trabajar, me encontraba, digamos, como con un choque cultural digamos, en la escena gastronómica de Buenos Aires en ese momento. Era, pues, que, que proponerla, hablar de lo nuestro todavía no estaba en agenda, que siempre se justificaba el verlo de esa manera, diciendo que el público todavía no estaba preparado, y yo creo que en el fondo no era así. En el fondo eran los gastronómicos que no estábamos preparados. Y eso radicalmente cambió muchísimo, muchísimo. O sea, del año 2000, 2002, 2004, como esa primera etapa mía en Argentina, a hoy, eso cambió muchísimo, y casi que hoy digamos que la escena de restaurantes está dominada por mostrar identidad local o identidad regional o identidad latinoamericana. Y cosa que también veo en Colombia en muchos aspectos, de la parte limitada que yo he podido conocer y que he podido estar actualizado, por más de que hace un tiempo que no voy. Entonces, digamos que cuando sucede eso, nace Latina, o sea, nace desde ese deseo. Y yo arranco con la primera propuesta, que de hecho no empezó en Buenos Aires, sino empezó en Bariloche. Y después terminamos mudando esa propuesta de Bariloche a Buenos Aires, y se terminó convirtiendo en un restaurante que mostraba cómo la cocina latinoamericana podía ocupar los niveles más altos, cómo se podía destacar, cómo podíamos tener un público cada vez más interesado, y cómo podíamos convertirnos nosotros en una propuesta esencial de la ciudad. Y ahí después ya empezamos a profundizar un poco más. Digamos que nuestra visión no era puramente gastronómica, nuestra visión iba un poco más allá, desde el punto de vista de los lugares que nos gustaba, y esos lugares que nos gustaba era hablar de identidad cultural. Entonces veíamos un restaurante como una herramienta de identidad cultural, hablar de Latinoamérica en todo sentido y no solamente centrados en un menú. Y lo segundo que empezamos a trabajar fuertemente, cada vez más, y todavía nos falta un montón, que era, digamos, cambiar las prácticas habituales de la gastronomía, desde nuestro caso, para hacer un restaurante que tuviera un mejor impacto desde la sustentabilidad. Donde, digamos que para entrar en un contexto, digamos que cuando la I-Latina se muda a Buenos Aires, llega pues a la ciudad, a la capital de la Argentina, y se ubica en un lugar particular. Cuéntenos un poquito de esto, que es el barrio donde Pues está ubicado I-Latina. sí. Bueno, nosotros en ese momento pensábamos en que más que ubicación nos importaba el tipo de lugar que queríamos. Queríamos algo que pareciera más una casa, algo que saliera del formato habitual de restaurante. Nos fuimos hacia Villa Crespo, que para los que no conocen es, digamos, un barrio
extenso y bastante residencial, casi central de la ciudad, o sea, de la capital federal, está en una zona central. Nosotros nos íbamos más hacia atrás, digamos que en una zona que era puramente residencial, como limitando con el barrio que era el barrio de los repuestos de autos. Entonces encontramos una casa muy linda en una zona cero gastronómica y fue una gran apuesta para el momento que nosotros abrimos el restaurante ahí. O sea, un poco esto mismo y lo que comentaba anteriormente, también se trataba un poco de romper paradigmas que para su momento eran importantes. Sí, de acuerdo. Una zona cero, cero gastronómica en definitiva. Cuando yo llegué a Latina fue como, y no vi nada más alrededor, más que tiendas muchas veces de cuero y demás, y por el otro lado, pues talleres. Yo dije, bueno, ¿qué? ¿Aquí cómo? Pero definitivamente este lugar, la gente llega justamente porque quiere ver y quiere asumir esa, justamente presenciar ese concepto que hay detrás de los platos enfocados a la cocina latinoamericana. Ahí pasó Vane, abrazo Sí. para Vane. Bueno, Sandy, metámonos entonces ya con el tema que básicamente nos vamos, o pues según el webinar, nos vamos a enfocar, y es justamente hablar de cómo la conciencia a nivel gastronómico en iLatina, desde todos sus puntos, hace parte del diario de todos los integrantes del equipo, hablando de la sustentabilidad, como usted lo nombra. Cuéntenos un poquito cómo inició iLatina, por qué arrancan en definitiva a pensar, bueno, debemos tomar medidas justamente para empezar, para cambiar dinámicas en torno a la gastronomía y en torno pues a la sustentabilidad. Sí. Bueno, un poco, digamos que nosotros empezamos el tema de sustentabilidad, no como, wow, arranquemos un programa súper ordenado, esto, sino fue un poco empezar a resolver temas. Entonces, el primer tema que teníamos y el primer tema que nos hacía pensar bastante como restaurante, como empresa de la gastronomía, era el manejo de los residuos. Era cómo un restaurante normaliza la práctica diaria de todos los días estar sacando dos, tres, cuatro, si es un restaurante, cinco, ocho, si es un restaurante grande, y 20, 30, si es una cocina de hotel, bolsas de basura. Entonces, un poco tiene una mirada práctica y era como acá hay algo que está mal y tiene una mirada también muy administrativa y es, pues, todo lo que se va a la basura en un restaurante es plata, ¿no? O sea, si yo estoy tirando X cantidad de residuos diarios, pues si uno se pone a desglosar, en todo hay gestión de compra, gestión de planeación, gestión de trabajo. Entonces, primero era una mirada muy práctica. Cuando nosotros empezamos ese tema en Buenos Aires, por lo menos en la zona en la que estábamos nosotros y casi en toda la ciudad de Buenos Aires, no había gestión de residuos más que, perdón, me corrijo, no había gestión de separación de residuos. Entonces, digamos que todo esto era ponerlo en un contenedor, digamos, gris, en el contenedor que sería todo el residuo y todo va a un lugar que nosotros mismos fuimos a visitarlo y que fue parte de convertir esto muy gráfico, ir y ver y todo. Cuando uno va y visita la zona de relleno sanitario, o sea, cuando uno va y dimensiona y toma la perspectiva digamos, de todos los residuos. Y el problema que tiene el relleno sanitario es que es literal como si en la casa de uno, en vez de sacar la basura todos los días, se barre o se aspira y lo que se aspirara o se barre se pone debajo de las mesas o debajo de las sillas o se tapa debajo de la alfombra. Un poquito no se nota, mucho se empieza a notar y demasiado ya es un desastre. Entonces, muchas ciudades dimensionaron eso a una distancia. Yo no me acuerdo exactamente cómo se llama el relleno de Bogotá, pero me acuerdo la ubicación, me acuerdo la distancia. Entonces siempre eso se diseñó a una distancia que no sea ni tan cerca ni tan lejos,
porque si es muy lejos, pues el costo de recolección y de mover los residuos es muy caro, y si es muy cerca, pues va a ser un problema para el crecimiento y para las condiciones de la ciudad. Pero en algún lado se está enterrando, donde generalmente es algún lugar más, digamos, más carenciado, y donde si hay una voz de protesta, pues tiene mucho menos peso. Si el día de mañana hicieran un relleno sanitario en la, no sé, se me ocurre, en la 134 arriba de la séptima, llegando a los cerros, sería un escándalo que no lo dejaría a nadie, pero si, digamos, si se está enterrando en un lugar donde nadie lo ve, pues en definitiva, hasta que sea un escándalo, pasará mucho tiempo. Entonces, eso es básicamente lo que sucedía. Eh, la basura de un restaurante está compuesta en su gran mayoría, digamos que esto es estadística argentina, y creería que un poco parecido puede ser la estadística de Colombia. Un 65% del residuo, digamos, si uno recicla y sacara todo, un 65% es materia orgánica, es decir, de cualquier parte de la materia viva que uno trabaja y compra. Sí. Enterrar esa materia, uno diría, bueno, listo, pero si se entierra esa, en algún momento se va a descomponer. El problema de enterrar esa basura es que en su proceso de descomposición no es fermentativo como el de un compost, que básicamente se vuelve a convertir en otra materia orgánica, sino que es como si fuera una olla de presión de metano, ¿bien? Que es un gas mucho más complicado y contaminante, y que tiene un efecto más nocivo al calentamiento global. Ujú. Entonces, algo que para nosotros era resolver algo práctico, cuando lo empezamos a estudiar, es como, oye, esto va más a fondo. Entonces, lo primero que empezamos es cómo hacer una gestión separada de residuos, y cómo revisar todo nuestro menú, nuestras compras, nuestros checklists, nuestros procesos, nuestras recetas, y cuestionarnos en cada una de esas recetas de un plato, del que sea, qué es, de qué está compuesto, por qué está compuesto de esto, y por qué hay una parte que yo desecho. Es decir, si yo compro un cajón de remolacha, ¿por qué decido que voy a usar los bulbos de la remolacha, y los tallos y las hojas los voy a tirar? Pues si uno se empieza a cuestionar eso, y empieza a comprender, digamos, que no solamente desde un punto de vista de usémoslo por sustentabilidad, sino usémoslo porque cuando hay creatividad gastronómica, con los tallos o con las hojas de la remolacha o con la piel de, etcétera, etcétera, Ujú. con el café después de haberse preparado y cuando lo tengo en borra, o sea, etcétera, con muchos ingredientes, ¿cómo puedo primero hacer uso gastronómico? Entonces, eso incide de dos maneras, porque no solamente voy a generar menos residuos, voy a aprovechar más, ¿bien? Y voy a poder tener una mejor rentabilidad. Si yo tengo una mejor rentabilidad, tengo un pequeñito presupuesto que me va a servir para apalancar la siguiente acción. Entonces, quizás esa siguiente acción es hoy, vamos a cambiar las canecas, los tachos de basura, y poder hacer una mejor separación. Y así fuimos y empezamos. Empezamos a trabajar con una cooperativa que venía a retirarnos todo el residuo sólido urbano. Eso es papel, cartón, aluminio, vidrio, plástico en condiciones. Pero también, por otro lado, empezamos digamos, nos dábamos cuenta de, digamos, que la separación o el reciclaje no es la solución. La primera solución está basado en rechazar todo lo que ya no íbamos a usar. Entonces, nosotros no usamos plástico de un solo uso, a menos de que haya una razón fundamental. No sé, tengo que hacer una cocción al vacío que tiene estas características, y que sí o sí necesito pagarle al vacío. Bueno, perfecto. Ahí lo usamos porque tiene una razón de ser, ¿bien? Y también respondemos a esa razón de ser, pero ya no usamos plástico para las mil cosas que en la gastronomía se usan simplemente porque sí. O decir, oiga, ya no le compro más a este proveedor porque el producto que me vende viene en una cantidad de empaque que no tiene sentido, y además el proveedor, cuando yo le hago esta observación, no está interesado en cambiarla. Listo. Entonces, cambio desde ese lugar. Eh, y después, digamos, llegamos a ese plan, y es como, listo, esa es una partecita. La siguiente parte que empezamos a ver nosotros es cómo pasamos a ser un restaurante con cero desperdicio de alimentos. Entonces, esa era la visión de cómo aprovechamos cada alimento al máximo. Yo, por ejemplo, les cuento que hoy eh, nosotros tenemos el restaurante cerrado en Buenos Aires, pero su cocina de producción está abierta
con 3, 4 cocineros que van todos los días y estamos elaborando comidas para comedores comunitarios, o sea, haciendo acción social, haciendo cocinadas de comida rica con alimento que desecharía una verdulería, que desecharía un supermercado, porque no son perfectos, porque no están en su condición, digamos que el comercio dice que esto está bien para venderse, pero que son alimentos sanos, ricos, nutritivos, y con eso estamos cocinando, ¿no? Entonces también es como ver ese uso a lo mayor. Entonces, un poco la mirada del restaurante ha sido esa. Nosotros cada vez profundizando y llegando un poquito más, hemos llegado a tener nuestra huerta urbana, a tener todo el proceso de compostaje de los orgánicos que no podemos ni utilizar para un uso gastronómico, porque ya digamos que ya es como lo último, lo último. Bueno, hacemos compost, hacemos alimentación animal también, y con eso digamos que logramos reducir del volumen original que teníamos de residuos, reducir un 85%, es decir, que quedamos con el 15% de residuos porque todo el resto entra en un canal de recupero o de convertirse nuevamente en animal o de ir en una industria de recupero de materiales. Y esa es nuestra mirada porque nos gusta, es una mirada porque nos hace sentir bien, porque creemos que digamos, una empresa cualquiera que sea el sector, pero más en esta gastronómica, puede apuntarle a tener una mirada de triple impacto, de ser rentable, o sea, tiene que ser un negocio, tiene que dar plata, tiene que rendir, pero tiene que impactar positivamente en el medio ambiente y positivamente en su comunidad. Sin convertir esto, y, y por ahí nosotros no somos muchos de charla, bueno, excepto a invitaciones como esta, pero más de, no se trata ni de convertirlo en una mirada marketinera ni en compensar nuestra mirada más humana ni nada. No, se trata de ser una empresa que le vaya bien y que actúe conscientemente. Punto, nada más. Esa es nuestra mirada. Yo estoy viendo acá un chat de preguntas, no sé si, si Sí, justo para allá si le damos iba. bola o sigo. Para Sí. allá iba. Bueno, nos devolvemos un poquito, nos están preguntando Valentina Molina, ¿qué le inspiró a estudiar gastronomía, a estudiar cocina puntualmente, y en dónde estudió? Y luego nos pregunta que cuál, digamos que si nos cuenta un poquito cómo es la propuesta gastronómica particularmente enfocada al menú, y si están manejando domicilios. Pero Bueno, pues ya nos dijo usted que tenían cerrado ya ahora les cuento, ahí les cuento. Bueno, a mí, como, no sé, así en edad de colegio me gustaba comer y me gustaba comer bien, o sea, como, no sé, y descubrir cosas como cosas que en ese momento como uf, el aceite de oliva, como preparar bien una pasta, como sellar bien una carne, como dorar bien unos hongos. Me gustaba, pero no porque me gustara la acción tanto de cocinar, sino por el disfrute. Y creo que un poco la entré por el disfrute de comer bien. Y después, cuando me faltaban como 2 años para terminar el colegio, lo empecé a ver como una posibilidad de proyecto de vida. Tenía un amigo que, que se había ido a estudiar cocina también a otro lado y él fue el primero que me empezó a contar como que, pues que de la cocina se podía hacer una profesión, ¿no? Y ahí un poco lo descubrí, empecé a hacer unas pasantías, todavía estando en el colegio, iba el fin de semana a hacer pasantías. Y ahí me di cuenta que digamos que no solamente me gustaba ese mundo, sino que trabajar cocinando me encantaba. O sea, ya el mundo de cocinar para otros y cocinar en cantidades y todo, me encantaba ver eso. Entonces fue un poco de esa manera como llegué a la cocina. Yendo particularmente a mi restaurante, yo creo que en la gastronomía, primero que y Latina es un restaurante que ha tenido estos últimos años su propuesta armada a partir de un menú de degustación. Y un menú de degustación porque era la manera en la que nosotros habíamos encontrado que mejor se daba mostrar nuestra gastronomía y nuestra diversidad. Eh, con gran parte del público turista, por lo menos un 60-70% del público que iba a Latina era turista.
Entonces creo que nosotros estamos justamente en el rango de restaurantes que la situación del coronavirus más nos replantea y más nos lleva a asumir este desafío de tomar cambios, ¿no? Nosotros particularmente, a ver, como nosotros venimos emprendiendo en España y veníamos siguiendo este tema mucho antes de que llegara a Latinoamérica y sabíamos a lo que venía y el temor que podía llegar a ocurrir y definitivamente nosotros también teníamos otro proyecto en Mendoza, un proyecto de temporada que hacemos toda la vendimia y ambos proyectos trabajaron hasta el 14 de marzo. Y yo creo que ahí cambiaron muchas cosas y lo que principalmente cambió es que estaremos en un mundo por un rango temporal con mucho menos intercambio y mucho menos hiperconectado como veníamos, con mucho menos turismo principalmente. Yo en este momento estoy en Barcelona y acá estamos empezando ya una lenta recuperación y yo de lo primero que me doy cuenta es que la gastronomía es el lugar en donde la gente se llena y en todo sentido y se siente cómoda. Y hoy en día la gente tiene un afán por volver nuevamente al bar, al café, al restaurante y eso se traduce en que lo que nosotros ofrecemos en este sector eh, supera cualquier preocupación y cualquier angustia de, oye, no voy a ir porque quizás, bueno, como todos sus temores de que quizás la gente no vuelva a los restaurantes. Yo no tengo una mirada tan radical, sé que muchos la tienen y lo he leído en muchos lugares como que esto cambió para siempre. Para mí esto no cambió para siempre, para mí esto se suman nuevos desafíos y esos nuevos desafíos, pues la mirada para verlo, digamos, la mejor mirada para verlo es como, listo, ¿cómo me adapto? Qué cambios debo tomar y cómo convierto esos cambios en cambios en positivo, ¿no? Yo creo que de estas crisis que son muy complicadas, o sea, nosotros tenemos el restaurante parado en Buenos Aires, la operación de Mendoza parada en Buenos Aires, con ingresos cero y manteniendo el equipo y haciendo todos los malabares que se pueden para lograr esto. Eh, Creo que va a ser muy difícil, pero a lo que le estamos apuntando es a salir y creo que en ese sentido lo que va a triunfar es las ganas del público de acompañarnos al final y que cuando los gobiernos digan, oiga, se puede volver a la gastronomía, obviamente tomaremos todos los recaudos y tomaremos todos los protocolos para aumentar el cuidado. Pero yo pensaba, por ejemplo, que nosotros tenemos una gran virtud dentro de este rubro y eso es visible en todas las escuelas de gastronomía y es que somos un rubro que nos han enseñado a ver la seguridad, la higiene como manera transversal de trabajar, ¿no? Entonces, si nosotros aumentamos, no es como un rubro al que nunca le han enseñado esto y que lo tiene que adaptar de cero. Nosotros ya traemos bases y eso también nos va a ayudar, pero también creo que es momento para dominar la cabeza, tener mucha paciencia y sobre todo no pensar que la gastronomía no va a ir más. O sea, la gastronomía va a existir porque es de las expresiones más naturales que tiene la gente de compartir, de socializar, de ofrecer, de recibir. O sea, lo que hacemos todos los días cocinando, sirviendo, preparando un trago, un café, sirviendo un vino. Esta ida y vuelta es más fuerte que cualquier otra cosa. Y yo eso me lo he dado cuenta acá en Barcelona cuando el gobierno dijo, oiga, ya pueden abrir las terrazas, que es lo que está pasando ahora. Y la verdad es que conseguir hoy una mesa en una terraza es difícil porque son poquitas, entonces todo el mundo quiere ir. Y la verdad que la gente va y entra con mucha alegría y obviamente digamos que están todos los protocolos de seguridad, pero somos parte de la identidad de los lugares. O sea, Bogotá no se puede quedar sin sus restaurantes, sin sus cafés, sin sus bares y eso va a volver a surgir. Esto es como un incendio que ¡pum!, se lleva todo, pero la naturaleza vuelve y brota al final. Sí, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con usted y pienso que
digamos que en medio de esta circunstancia, mucha gente se ha sensibilizado con el trabajo nuestro, a lo que nosotros dedicamos horas y horas y horas diarias, que es cocinar, atender, generar un servicio lo más impecable posible en definitiva. Sí. Digamos que al no tener acceso la gente hoy por hoy en muchas versiones, porque escucho a mis alumnos, escucho gente, hablo con gente, definitivamente el hecho de salir a cocinar, de tener esa interacción en su casa directamente cuando antes Mm. capaz no había esta dinámica, definitivamente genera un impacto en la manera de cómo concibe la gente la gastronomía, del trabajo que hay detrás de todo esto y definitivamente lo lindo que hay alrededor de comer y de generar ese Yo creo que en positivo generó eso, en positivo visibilizó. Yo tuve la oportunidad estos días de leer el especial que hizo la revista Semana sobre gastronomía y sobre la crisis puntual. Yo creo que, digamos que todo eso sirve para visibilizar mucho y sirve porque la gente está teniendo mucha empatía con lo que está pasando en el sector. Pero desafortunadamente, eh, también en contraste con esto veo que se convirtió como en un discurso repetido de muchos gobiernos pensar que el restaurante o que el bar es el lugar más inseguro donde puede estar una persona en este momento y por lo tanto son los últimos en que van a volver. Y a mí eso me parece una mirada muy absolutista y muy difícil y me parece errónea en el sentido en que si hoy le dijeran a la gente, oiga, nos vamos a dedicar todo este tiempo es a armar el mejor protocolo posible, nos vamos a dedicar todo este tiempo es a armar y a capacitar y a estar brindando las herramientas, así sean digitales, para que todos los gastronómicos hoy profundicen al máximo los cuidados y todo. Bueno, eso sería aprovechar el tiempo en positivo en una cuarentena para que el sector vuelva y vuelva más fuerte y para que se logre ese objetivo final. Pero hoy la realidad es que están abiertos muchos sectores que les están permitiendo operar en otras cosas, en otros comercios, que no por no tener alimentos son más seguros. O sea, entonces creo que no hay que llevar la cocina, que es o la cocina al restaurante, a que es el lugar que debe abrir último y ojalá eso venga acompañado de aprovechar muy bien este tiempo para que la gastronomía vuelva fuerte. Pero pues hay una realidad y es que las empresas gastronómicas en su gran mayoría son ni siquiera pequeñas y medianas, son las más pequeñas empresas. Son demasiado pequeñas, o sea, tan pequeñas son que no tienen acceso al crédito, que no tienen acceso a resolver de una manera fuerte esta situación, que detrás de un restaurante están unos dueños con su familia detrás, están unos empleados con su familia detrás y que al final de la operación también está eh, un alquiler con su familia detrás y unos proveedores con su familia detrás. Entonces, que se haya cortado toda esa cadena, pues es dramático y la realidad es que no, digamos, hay tiempo perdido que no hay manera de recuperarlo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Esto definitivamente nos pone a pensar en uno de las medidas que se toman a nivel gubernamental y bueno, ahorita le hago una pregunta, pero antes conecto a una pregunta que tiene, dice Valentina Molina si tiene restaurante en Bogotá. No, Valentina, no hay todavía una propuesta gastronómica en Bogotá, ahí para que le vaya sonando. Y después Daniel León nos pregunta, saludo Daniel, ¿cómo es mantener estable y rentable una huerta y también una buena relación entre proveedores y querer visibilizarlos? Bueno, nuestra huerta es complementaria, o sea, no es que nos abastecemos de la huerta. Sí, sí nos abastecemos de lo que nos gusta tener fresco y del día. Ejemplo, cilantro, menta, albahaca, cuando es verano, algunos tomates, algunas flores comestibles. Digamos, en general, sobre eso es lo que va rotando nuestra huerta. No nos ponemos a producir vegetales porque tenemos poca superficie y no tendría sentido el rendimiento.
Entonces, digamos que complementamos para la pregunta de la huerta. Y además la levantamos con un checklist de trabajo entre todo el equipo de cocina. Se convierte como un área de la cocina. El equipo de cocina, perdón, le interrumpo, el equipo de cocina interviene directamente en la huerta. Son los que llevan la huerta. O sea, es como, siempre digo, o sea, el que va, hay un protocolo en el día de ir a regar, de ir a limpiar, de ir a cosechar las aromáticas del día, de hacer todo esto. Entonces se convierte como en una tarea de la producción, ¿no? Y la segunda pregunta que decía, ¿Qué frente a relación, proveedores. qué buena relación entre proveedores y cómo logran, digamos, mostrar esa labor que hay detrás? Pues este es un momento muy particular para esa pregunta, ¿no? Porque digamos que hay muchos proveedores que están detrás de los restaurantes y detrás de solamente los restaurantes, o sea, que tienen su capacidad productiva. Ellos ya sembraron hace varios meses lo que en este momento se debía cosechar y lo que nosotros deberíamos estar vendiendo. Ujú. Eso es muy complejo y hay veces que por más de que uno quisiera dar una mano, es muy limitado ya en este punto lo que se puede hacer. Yo creo que lo primero es, y lo primero ya en un sentido normal es compartir esa información y es promover esa información. Nosotros tratamos de utilizar las redes sociales también para, y no solamente, a ver, no, yo voy a compartir el proveedor más de la materia prima más exótica. Yo comparto en redes sociales, por ejemplo, el teléfono del plomero. Y es como, sí, la Claro, verdad, mi plomero es muy bueno y me interesa, Marcelo, ¿se acuerdan? claro. Y a mí me interesa que Marcelo trabaje muy bien con restaurantes, entonces yo comparto y hicimos un post en redes sociales compartiendo hasta con su teléfono se trata de eso. De acuerdo, esta clase de información es vital, sobre todo conociendo el trabajo en profundidad de que la gente desarrolla. Definitivamente es lo mínimo que uno podría hacer por alguien más, por un concepto, por un proyecto que uno sabe cómo funciona y cómo se desenvuelve. Pienso que es lo mínimo que podemos hacer nosotros y bueno, de esto se trata. También dentro de nuestra comunidad la idea es seguir apoyando todos estos proyectos gastronómicos que funcionan bien. Santi, hay otra pregunta de Valeria Alcalde. Dice, todo este proyecto tan maravilloso que llevan en pro a la sostenibilidad, tiene una cabeza especial al mando que se encarga de revisar los posibles usos de los residuos, hacer pruebas y llevar las estadísticas de su progreso y efectividad en el proceso del restaurante día a día, o es algo que se hace conjuntamente y todos participan en su momento en esta labor. Ok. Eh, Tenemos la visión de todos los temas de sustentabilidad son transversales al restaurante. Entonces, el que es jefe de salón, el jefe de salón y sustentabilidad del salón. El que es jefe de cocina y sustentabilidad de la cocina. Y así en cada una de las áreas del proceso administrativo, comercial. Nos apoyamos mucho en colaboradores externos, especialistas en huerta, especialistas en compostaje, actualmente no estamos certificados, estamos en plan de certificación, pero lo hacemos de la certificación más que como, digamos, lo hacemos como para poder entrar en un circuito más de intercambio con otras empresas que ya lo han hecho y más de capacitación constante. Eh, en algunos temas puntuales también tenemos consultoría y seguimiento por parte de institutos del Estado de la ciudad. Y, y lo hacemos también como compartiendo con muchas otras disciplinas. Nosotros hacemos parte de un grupo en el cual se llama Sustentac, donde hay empresas con visión de sustentabilidad dentro del rubro de la gastronomía o los alimentos. Y también eso genera un canal de comunicación y de consulta y de resolver problemáticas de manera colectiva. Entonces es un poquito así como nosotros lo hacemos. Bien, listo. Nos pregunta Andrés Muñoz, Andresito, un abrazo, que si hay cultivos rotativos en Ilatina. A ver, nosotros primero que la huerta urbana y latina empezó porque como teníamos tanto compost, o sea, producimos más compost del que podemos llegar a utilizar en nuestro huerto.
Nosotros tenemos la terraza perdón, el techo de una de las cocinas. Armamos canteros y armamos ahí invernadero. Y, y nosotros, digamos que el planteo que tenemos ahí es básicamente, tenemos una persona que nos asesora en Huerta, que lo pueden seguir ahí en redes sociales, se llama Del Gorro, y él nos provee plantines de 1 o 2 centímetros, él hace la primera parte y a nosotros, como nosotros necesitamos como mayor capacidad, digamos, de mayor densidad y mayor, digamos, que a la poca superficie podamos cosechar lo mejor posible. Él nos trae plantines, nos ayuda trabajando nuestra tierra. Cuando cosechamos, después se desocupan esos canteros y vuelven ya. Y como, bueno, en Argentina está muy marcada la estacionalidad, Ujú. más que cultivos rotativos, lo que tenemos es cultivos estacionales, o sea, cambia muchísimo. El invierno es muy frío y el verano es bastante caluroso, entonces eso para algunos cultivos viene muy bien y hay otros hay muchos que hemos hecho prueba por ejemplo, de, de tomate de árbol o que hemos llevado de Colombia algo y le falta esa estabilidad más tropical. Sí, de acuerdo. Santi, le hago una pregunta. Desde el tema de sustentabilidad, digamos que muchísima gente no está familiarizada. Otra parte de la gente ya, digamos, es mucho más, ya escucha terminología alrededor de esto. ¿Cómo cree que nosotros desde la gastronomía, por supuesto pensando en un futuro después del entorno que nos rodea hoy por hoy con base a la crisis del virus, cómo cree Mm. que la gastronomía influye directamente en temas o debería influir en temas sustentables, teniendo, pues, por supuesto, el proceso y el protocolo que ustedes viven en Latina? Bien, nosotros hicimos un ejercicio hace algunos años y un ejercicio que ha sido, digamos, que ha sido repetido, un poco constante, y es tomar los ODS, para los que no estén familiarizados, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los unificó la ONU. Eso si lo googlean lo encuentran facilísimo. Y nos pusimos a leer un poco, digamos, los ODS nacen de una iniciativa digamos, el mundo necesita una mirada sostenible, pero esa mirada sostenible tiene que tener una línea o una guía para priorizar cuáles son los temas más importantes y definirlos en ejes para ponerle objetivos y para ponerle acciones. Entonces yo creo que los ODS es algo que lo puede mirar un gobierno, que lo puede mirar una empresa, que lo puede mirar una familia, que lo puede mirar una escuela de cocina y decir, bueno, ¿cómo nosotros nos adaptamos a esos objetivos de desarrollo sostenible? Hola. Sí, sí. A esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, básicamente, digamos, básicamente me parece como para el diseño de un plan, tomarlos, no tomarlos desde el punto de vista de, oiga, ¿cómo me adapto en todos? Sino cómo se adaptan en un plan de prioridades. Entonces, si uno después de haber leído los 17 objetivos de desarrollo sostenible, primero identifica que para el año 1, cuáles son los primeros 3 que quiere abordar, para el año 2, cuáles son los primeros 3 que quiere abordar por primera vez, más los 3 anteriores que va a profundizar, llevándolos un poco más, y al tercer año está llegando por lo menos a 3 y 4 más, en un plan, digamos, como más sistemático, llega uno en 3 años a cumplir por lo menos el 50% de lo que está marcado como una línea de desarrollo sostenible. Pero para ver, digamos que yo creo que y eso digamos que una manera muy interesante de ver la sustentabilidad es que uno cree que sustentabilidad, uno cree, no, perdón, comúnmente se cree que hablar de sustentabilidad es principalmente desarrollo del medio ambiente y esto es una mirada mucho más integral, o sea, esto es una mirada más social de ver la sustentabilidad, en donde sí están los temas de naturaleza, agua, recursos naturales, etcétera, pero también o sea, fauna, flora, pero también están temas como igualdad de género, temas como igualdad de oportunidades, como visión frente al hambre. Entonces,
Y la gastronomía es un rubro en donde si uno se pone a mirar los objetivos de desarrollo sostenible bajo el foco de un restaurante, encuentra que en casi todo hay correlación Ujú. frente a esa mirada. Eh, en los 17 va a encontrar alguna manera de aplicarlo. Bien, por supuesto nos están viendo muchos alumnos, exalumnos y gente que se desenvuelve en el medio gastronómico. Digamos que yo quisiera que usted les dijera cuál es, les dé un mensaje prácticamente de cómo podemos nosotros vincular la sustentabilidad, pensando en un poco lo que nos ha contado, digamos, a futuro, cómo pueden lograr, cómo pueden generar unos hábitos mejores a nivel gastronómico, cómo podemos generar realmente un impacto de cambio a estos niveles, utilizando la Sí. gastronomía, ya maravillosa como es, pero qué otro nivel podemos llegar? No, yo creo que, o por lo menos en el camino nuestro fue entrar a la sustentabilidad por la mirada de tener cero desperdicio de alimentos y cero residuo orgánico. Y eso es muy interesante porque si uno tira para atrás todo, desde el diseño de una carta, el checklist de mise en place, la manera de producir, la manera de almacenar y todo, yo no estoy diciendo como, venga, hagamos sustentabilidad y a partir de sustentabilidad, pues el restaurante le va, digamos, eso le va a repercutir en que por haber invertido en sustentabilidad va a tener un menor resultado económico. La realidad demostrada por la, digamos, por la literatura de sustentabilidad, pero demostrada en el caso práctico de iLatina, a nosotros tener una mirada principalmente puesta en estos dos focos que nombré recién, nos ayudó a hacer un negocio más rentable, nos ayudó a hacer un negocio que con una compra mucho más estratégica, con cero desperdicio de alimentos, con aprovechar al máximo y además a partir de eso generar contenido para comunicarle a nuestros comensales. Entonces, yo creo que ese es como un buen camino de entrada, pero me parece que un poco como esto es transversal, a ver, yo no puedo ser sustentable en no desperdiciar alimentos, pero, pero por el contrario, soy pésimo en la manera en la cual trato a mi equipo o soy pésimo en la mirada de género que tengo en mi equipo. O sea, esto tiene que ser totalmente transversal para realmente. Yo creo que una de las cosas también que uno logra es, y conectado con la pregunta anterior, es que cuando esto se entiende como una visión y cuando el equipo entra, se vincula con esta mirada, uno cambia vidas. O sea, la gente que ha pasado por el Latina hoy en día repercute en otros lugares en hacer las cosas de una manera distinta. Pues yo creo que eso repercute y va en positivo, ¿no? Sí, de acuerdo, definitivamente. Cuando yo salgo de iLatina, antes de entrar a iLatina tenía una perspectiva que sigo teniéndola, por supuesto, y después que salgo de iLatina afianzo aún más toda esta manera cómo concibo la gastronomía y cómo concibo la responsabilidad que hay detrás. Y justamente usted toca algo que yo constantemente digo en clase y a los chicos, que es justamente uno puede, a través de estos procesos y estas visiones, cambiar vidas. No solamente desde lo más simple, desde darle de comer, que es de las cosas más nobles que existe de la gente, usted puede cambiarle la vida a cualquier persona para bien o para mal, por supuesto. Entonces, esta visión definitivamente es importantísima que todos pensemos de a poquito en generar esto. Santi, su ingrediente favorito, Mi ingrediente favorito, o no sé, ¿qué le gusta? la panela, me encanta. Tremendo La ingrediente, de acuerdo. panela. Tremendo ingrediente, súper versátil. Digamos que el más obvio sería el agua de panela o postres, pero la caramelización en carnes, la conserva, el contraste con los vinagres, en los fermentados, me Ujú. encanta. Sí, yo me acuerdo de ese pulpo que hacíamos a la parrilla con melado. Uf, Sí. tremendo. Es que carameliza muy bien. Muy, muy bueno queda, de acuerdo con usted. Sí. Tu lugar en Colombia particular, ese que lleva ahí dentro. Cartagena, mi familia materna. Familia materna en Cartagena, tremendo. Sí. Sí, el Caribe inspira definitivamente esto.
Bueno, ya digamos para irnos, para ir cerrando, Santi, agradecerle, quiero que le envíe un mensaje a todos estos chicos que decidieron tomar el camino de los fuegos. ¿Qué les dice? Yo creo que eligieron un camino muy lindo, eh, en donde hay que trabajar muy fuerte, y yo creo que esta crisis actual es un muy buen ejemplo para entender cómo se puede tener todo y se puede no tener nada al instante, y lo que hay que meterle acá y lo único que va a hacer la diferencia es la manera de trabajar fuerte, la manera de adaptarse, la manera de cambiar una mirada y la manera de ir mucho más profundo de lo que se puede hacer con la gastronomía. Hoy hay muchos cocineros que a mí me inspiran mucho de lo que está pasando en Colombia, y que creo que entendieron que no es solamente el punto del plato, de la bebida, sino que se puede hacer mucho más con nuestras manos. Santiago, mil gracias por habernos acompañado. Pipe tuvo problemas de luz en su casa. Mil gracias nuevamente. Para nosotros es muy importante tener invitados y ver diferentes puntos de vista de la gastronomía. A todos ustedes que Vale. nos acompañan todos los sábados, los esperamos la próxima semana. Empezamos los cursos cortos en Gato Dumas para que les echen un ojo en Instagram. Los tenemos todos. Nuestros próximos invitados son: el viernes tenemos a Álvaro Clavijo para el webinar con Carolina Parra, y el sábado a Olga Bisbal del Árbol del Pan con Felipe Sánchez. Entonces, los esperamos a todos. Mil gracias nuevamente, Santiago. Feliz Muchas tarde. gracias a ustedes, que estén bien. Lo mismo. Chao.